Historia de la psicología. 20. Tercera parte. La Edad Moderna. 17. La psicología en el siglo de las luces. 1. El surgimiento de las ciencias del hombre y la supervivencia del espíritu mágico. El ocaso del sistema cartesiano nos hace pensar en el de Hegel, en el siglo XIX. El método en los dos casos se volvió contra el sistema. Cuando la física de Newton hubo destronado a la de Descartes, se conservó de este último el libre examen y el criterio de las ideas claras y distintas para fundar la supremacía de la razón individual, tal como la dialéctica de la razón universal se volvería contra el hegelianismo, en cuanto a teoría supuestamente definitiva de la naturaleza y del Estado. Es así como la crítica a la moda cartesiana, directa o velada, se ejerció desde fines del siglo XVII sobre todos los temas hasta entonces respetados, sobre las creencias religiosas o sobre los problemas políticos y sociales, inspirada a la vez por la desconfianza frente a los sistemas demasiado ambiciosos y por el creciente interés por las investigaciones concretas. Así también, el siglo XVIII se caracteriza por una ampliación de la curiosidad en los dominios más diversos, por una extensión del espíritu positivo que había de simbolizar, en cierta manera, el gran nombre de Lavoisier, 1743-1794. Curiosidad por el pasado, gusto naciente por la historia, Voltaire, Hume. Lo mismo por el presente en lejanos países, boga de los relatos de viajeros y de misioneros. Espíritu positivo, del que da testimonio el desarrollo que alcanza la historia natural del hombre en detrimento de la posición privilegiada que le confería la teología. Descripción de las especies por Buffon. Descripción de las especies por Buffon, 1707-1788. Y Daubenton, su clasificación por Linneo, 1707-1778. Muchas obras de inspiración análoga deberían señalarse, obras que se esforzaron por alcanzar un conocimiento experimental de los fenómenos de la vida, sobre todo la de los ginebrinos Abraham Temple, 1710-1784, y Charles Bonnet, 1720-1793, el primero de los cuales inaugura el estudio de los microorganismos, y el segundo que injerta en sus investigaciones de naturalista preocupaciones específicamente psicológicas. Morgagni, 1682-1771, cuyas investigaciones anatómicas se inscriben en la ilustre tradición de la escuela de Padua y que observa, entre muchas otras cosas, las lesiones de algunas regiones del cerebro y la frecuente induración de la materia medular de los alienados. Los de Bichat, 1771-1802, autor de una gran anatomía general que estudió igualmente la patología de los tejidos orgánicos, contribuyendo al desarrollo de la histología. En cuanto a la medicina, se inscribe a comienzos de siglo en los marcos surgidos de una determinada idea del hombre. Algunas escuelas se hacen muy famosas, en particular las de Leiden y de Halle. La primera, de tendencia mecanicista, tuvo como jefe al holandés Herman Boerhaave, hombre de inmensa cultura, que estudió la filosofía, las matemáticas y aún la teología antes de especializarse en medicina. Fundó la patología en la concepción de un organismo humano sujeto a las leyes de la mecánica, constituido esencialmente por sólidos o continentes, los órganos, y fluidos o contenidos, sangre, linfa, orina, etc., admitiendo enfermedades del continente por lesión material, atonía, espasmo, etc., y del contenido por acritud o viscosidad de los humores. La escuela reconocía al sistema nervioso una acción por intermedio de los espíritus animales que se filtraban incesantemente a través de la sustancia cervical de los centros cefalorraquídeos y que, una vez cumplida su función de los nervios, regresaba al corazón y a la sangre por los canales linfáticos.
Boerhaave, que localizaba al sensorium comune bajo la corteza cerebral, precisó sobre todo algunos signos físicos de la melancolía, la hipotermia, la lentitud de la respiración, del pulso, de las secreciones, de la nutrición. Lemaitre, que fue su alumno en Leiden, tradujo sus obras y dio a conocer en Francia sus teorías. En cuanto a la escuela de Halle, representada principalmente por Friedrich Hoffmann, 1660-1742, y George Ernst Stahl, 1600-1734, se caracterizó por la importancia que atribuyó a la acción de un alma sensitiva. El gran clínico Hoffmann, considerado como el fundador de la patología nerviosa en Alemania, cargaba el acento de la importancia de las variaciones del tono nervioso, atonía, espasmo, y sobre los trastornos de la digestión. En cuanto a Stahl, autor de la verdadera teoría médica, 1708, si los actos vitales dependen, por una parte, de la textura de los órganos y de los procesos psicoquímicos, es el alma sensitiva, principio inmaterial, la que constituye su regulador armónico, la que los coordina, los modera o los activa. Así es postulada una acción constante del alma sobre el organismo, acción que la medicina debe secundar o favorecer. Muy impregnada de metafísica, la escuela de Stahl dio gran importancia a la higiene mental y a la vida moral, atribuyendo los extravíos en este dominio a un debilitamiento de la acción del principio regulador susceptible, en el peor de los casos, de engendrar la locura. Conviene recordar también la obra de Albrecht von Haller, 1707-1777, poeta y médico, autor de Elementa Psychologiae Corporis Humani, 1757, que enseñó anatomía, cirugía y botánica en Gotinga, en Hannover y en Berna, su ciudad natal. Haller, que llama vis nervosa al poder que tienen los nervios de excitar la acción de los músculos, redujo mucho la función de los espíritus animales, pues rechazó la teoría que atribuía al córtex la sede de las sensaciones y, en vez de ver en él el único generador de los espíritus y del movimiento, sostuvo que toda la materia cerebral, sin exceptuar el cerebelo, contribuía al sensorium comune, con lo que inauguró una nueva problemática de las localizaciones cerebrales. Haller, que practicó por extenso la vivisección y contribuyó a los procesos de la anatomía comparada, es conocido sobre todo por su teoría de la irritabilidad y de la sensibilidad, que a su juicio eran las propiedades sui generis de la materia viviente. En la misma época, 1759, el médico de Ginebra, Theodor Tronchin, el célebre señor Tronchin, que cura a todo el mundo menos a mí, Voltaire a D'Alembert, 9 de diciembre de 1755, a quien se debe en buena parte la moda naciente de la vida al aire libre y los ejercicios físicos, publica en la enciclopedia un gran artículo sobre la inoculación. Invoca en él 30 años de experimentos para solicitar la intervención de los poderes públicos y de los sabios en favor de este método nuevo capaz de conjurar la plaga de la viruela. Para hacer menos incompleto este esbozo de las investigaciones científicas del siglo XVIII, hay que recordar también la creación de la homeopatía por Frederick Hahnemann, 1755-1843. Nueva terapéutica médica que proclamaba exclusivamente el principio hipocrático, similia similibus curantur, y las tentativas del suizo Lavater, 1741-1801, y del alemán Franz Joseph Gall, 1758-1828, para fundar científicamente el primero una fisionomía y el segundo una frenología. Es verdad que en este siglo en que Rousseau figura al lado de Voltaire, las investigaciones positivas no polarizaron todo el interés y el espíritu crítico. Es verdad que en este siglo en que Rousseau figura al lado de Voltaire, las investigaciones positivas no polarizaron todo el interés y el espíritu crítico está lejos de predominar en todas partes. La mentalidad mágica atestigua principalmente el prestigio de que gozaron en la corte y en la nobleza bajo Luis XV y bajo Luis XVI
el enigmático conde de Saint-Germain y el famoso aventurero conde de Cagliostro, y la admiración maniática más general todavía suscitada por el alemán Franz Anton Mesmer, refugiado en un París que acogía en esta época a muchos que asimismo se llamaban alquimistas, rosacruces e iniciados de toda especie. Hombre de una cultura excepcional, músico, doctor en filosofía, estudioso emérito en teología, doctor en medicina con una tesis dentro del estilo de Paracelso sobre la influencia de los astros en la salud humana, sus prácticas médicas le habían valido en Viena una brillante reputación, pero sus desavenencias con la ciencia oficial lo obligaron a buscar asilo en otra parte. En París recupera su prestigio, pero encuentra asimismo nuevas dificultades en sus relaciones con la Academia de Ciencias y con la nueva Facultad de Medicina, y debe abandonar la capital para regresar a ella más tarde, solicitado y festejado. Durante unos 5 años, en su alojamiento de la calle Montmartre, transformado en clínica, recibía innumerables pacientes de todas las clases sociales, a quienes sometía a un tratamiento que se desarrolla como un ceremonial mágico. En la semipenumbra de un local, con las ventanas veladas de cortina y adornado con símbolos, los enfermos se agrupaban en silencio en torno a una especie de fuente llamada la Artesa de la Salud. De una habitación próxima llegaban los acordes de un clavecín y de una armónica tocados por el propio Mesmer. Después el maestro entraba con paso lento, envuelto como un mago hindú, con una larga túnica de seda lila y con una vara en la mano. El maestro preguntaba en voz baja a los pacientes sobre su mal. Les pasaba la vara por el cuerpo, hundiendo su mirada en la de su interlocutor. Antes de dar la señal para que se formara la cadena que utilizarán los espíritus, cada uno de los participantes debía tocar los dedos de sus vecinos para que la corriente magnética se intensificara y atravesara todo el grupo. Frecuentemente se producían escenas asombrosas. Los enfermos rompían la cadena y gritaban que estaban curados. Otros se lanzaban a los pies del maestro y le besaban las manos. Otros le suplicaban que aumentara la corriente o que les diera nuevos pases. Algunas veces también explotaban delirios colectivos. Los enfermos rodaban por el suelo, los ojos desorbitados, mientras que otros, riendo, sollozando, gimiendo, se ponían a danzar o por el contrario se sumergían en un sueño letárgico. Aquellos cuya crisis llegaba a un paroxismo insoportable eran transportados a una pieza contigua con muros acoginados, a la sala de crisis que prevé la teoría. Bien se sabe hasta qué punto Mesmer le tomó gusto a este papel de mago y a la aureola de Salvador que adquirió por sus prácticas, cuyos éxitos son innegables. Es muy probable que haya sido un médico serio, persuadido de que había descubierto en el magnetismo animal el medio eficaz para curar, y que haya sido en alguna forma desbordado por los acontecimientos. De todas maneras, la mesmeromanía gana a la capital y los parisienses, lo mismo que los vieneses quieren magnetizarlo todo. En Lyon, un viejo caballero es objeto de un experimento magnético en presencia de magistrados y de médicos. En cierto momento, la efervescencia que reina entre los partidarios y los adversarios de Mesmer es tal que Luis XVI ordena a la Academia de Ciencias y a la Facultad de Medicina que estudien la cuestión y se pronuncien sobre las consecuencias de estas prácticas. Se forma entonces una comisión de sabios, algunos de ellos de los más eminentes: el físico Benjamin Franklin, el botánico A.L. Jussieu, el astrónomo J.S. Bailly, el químico Lavoisier. Estos dos últimos, futuras víctimas de la siniestra máquina tan recomendada por el médico J.I. Guillotin, miembro también de la comisión. La tarea de la comisión es precisa. No tiene que establecer si Mesmer es verdaderamente un curador eficaz, sino si sus prácticas tienen un fundamento teórico justo. Ahora bien, como este fundamento es lo que Mesmer denominó magnetismo animal, y se ufanaba de haber descubierto una especie de fluido
que permite una comunicación directa entre los individuos, los sabios se esforzaron por descubrir su realidad. Comprobaron que no podían verlo, ni olerlo, ni tocarlo, ni aún con ayuda del microscopio, y que por su parte ellos no percibían ningún efecto. A partir de entonces, la suerte está echada, con la única excepción de Jussieu, que expresa sus reservas y se separa de la comisión. Esta concluye de su investigación que el fluido es inexistente. Su informe público del 10 de agosto de 1784 iba así a poner fin a esta empresa de medicina física, confinando a los continuadores de Mesmer al clan de los curanderos marginales y cerrando el camino que aquel había abierto. Al atribuir a la imaginación los éxitos de Mesmer, los autores del informe mostraban qué lejos estaban todavía el espíritu científico de comprender estos fenómenos: histeria, hipnosis, sugestión, cuyo estudio será la gloria científica de Charcot en París, de Bernheim y de Liebaut en Nancy, antes de llegar a la revolución psicoanalítica. Dos, la psicología subjetiva de Berkeley. Después de la obra de Locke, que dio origen a numerosas discusiones sobre la naturaleza y el destino del alma humana, las de George Berkeley, 1685-1753, y de David Hume, 1711-1776, aportan al pensamiento occidental una contribución de primera magnitud. Es cómodo relacionar entre sí a estos tres pensadores. Sin embargo, esto no debe ocultarnos una notable diferencia de inspiración. Pues si Locke es el promotor de un empirismo que pretende tratar con miramientos los principios cristianos, el obispo irlandés Berkeley quiere oponerse a la marea de las tendencias materialistas, una doctrina irrefutable para mayor gloria de la religión anglicana, mientras que Hume suma a un sentido crítico muy agudo un altísimo agnosticismo en lo tocante a las formas de la vida religiosa. Así también puede ser sospechoso de ateísmo. Es sabido que los enciclopedistas, en ocasión a su regreso a Francia en 1763, saludaron en él a un eminente compañero de armas. No obstante, si se contemplan sus doctrinas desde el punto de vista de la psicología, tienen en común la preocupación por la experiencia concreta y aún, en cierto sentido, Berkeley y Hume, sobre todo, por la experiencia vivida, y que apelan para fundar su conocimiento del hombre a sus datos inmediatos con el sujeto humano, en virtud de una exigencia que preludia las críticas de Kant. La doctrina de Berkeley, aunque su autor sea un hombre de su tiempo, por lo que hace algunos motivos conforme a la inspiración del siglo de las luces, se nos parece aislada, tanto por la preocupación metafísica preponderante que da testimonio, como por la orientación misma de esta metafísica. Tiene como meta establecer que la espiritualidad y la inmortalidad del alma, lejos de ser concepciones de una edad pasada, expresan la verdad filosófica más profunda, contra los que sostienen, como el doctor Willis, que el alma humana no es más que una débil llama, a thin viral flame, o un sistema de espíritus animales. Berkeley quiere demostrar que es indivisible, inextensa y por esto mismo incorruptible. Los movimientos, cambios, decrecimientos y disoluciones que vemos producirse continuamente en los cuerpos naturales, y es lo que entendemos por curso de la naturaleza, no pueden afectar a una sustancia activa, simple, no compuesta. Nada puede ser más claro. Por tanto, el ser no puede ser disuelto por la fuerza de la naturaleza. Y esto es tanto como decir que el alma humana es naturalmente inmortal. Tratado sobre los principios del conocimiento humano, 141. Así, vemos resurgir en él una argumentación teñida de platonismo, pero el giro activista que el pensamiento occidental cobró a partir del Renacimiento le confiere una tonalidad novísima, y su punto de partida es experimental y subjetivo. Tal perspectiva había sido abierta por Descartes y Locke,
con su afirmación de que las cualidades secundarias, colores, sonidos, sabores, olores, temperatura, dependen de la sensibilidad, pero que en cambio admitían que las cualidades primarias, extensión, forma, movimiento, existen fuera de los sujetos que las perciben y que interesan a una sustancia distinta del espíritu, en virtud de la supresión de esta distinción entre dos tipos de cualidades en favor de una total espiritualidad de lo real. La obra de Berkeley marca una época en la historia del pensamiento. Se comprenderá la verdad de tal pensamiento, considera él, si desconfiamos de las ilusiones que son resultado del lenguaje y si nos desprendemos de la creencia en la realidad de la idea general. La idea abstracta de existencia es particularmente peligrosa y hay que exorcizar a su fantasma, comprendiendo que no se conoce nunca más que existencias concretas. No se puede pensar la existencia aparte de la percepción o de la volición. No se distingue de ellas. Cuadernos de notas, 663. La opinión de que la existencia es distinta de la percepción tiene consecuencias funestas. Ibid, 817. Entonces, ¿qué es el alma o el espíritu para Berkeley? Esencialmente una actividad libre, de la que el hombre tiene un conocimiento directo, intuitivo, distinto del de las ideas. En cuanto percibe las ideas, el espíritu es intelecto. En cuanto produce u obra de alguna manera sobre ella, es voluntad. Para poner de manifiesto esta pura actividad espiritual, Berkeley se lanza a expurgar al conocimiento de toda construcción abstracta, ya se trate de las ilusiones nacidas del lenguaje o de aquellas más sutiles que nacen de los procedimientos científicos, y esto para establecer, por relación a los objetos, que toda su realidad está en su ser percibidos, que la idea de una sustancia material, soporte de cualidades con existencia en sí, carece de sentido. El conocimiento solo concierne a los espíritus y a las ideas, aparte del conocimiento de sus relaciones estudiadas por la ciencia. Como veremos a propósito de su nueva teoría de la visión, pretende demostrar que el espacio no podría existir fuera del espíritu, lo mismo que, por otra parte, el tiempo, encadenamiento de nuestras ideas y de nuestras voliciones. Decir a este respecto, todo no es más que idea, una pura ilusión. Y yo respondo, todo es tan real como siempre. Entiendo que llamar idea a una cosa no es quitarle la realidad. Cuaderno de notas, 825. Es así como Berkeley refuta de antemano las objeciones y los malos entendimientos que debería provocar el aspecto paradójico de su teoría. Si emplea el término de idea para designar lo que comúnmente llamamos cosas, es sobre todo para indicar su renuencia a otorgar a estas últimas una realidad independiente de su percepción por una inteligencia. De tal modo, el término idea tiene en él el sentido de cosa percibida. La sustancia del cuerpo o de cualquier otra cosa es algo más que la colección de las ideas concluidas en esta cosa. Así, la distancia de un cuerpo particular es la extensión, la solidez la forma. Del cuerpo general no hay idea. Cuaderno de notas, 524. Por tanto, en la medida en que son perceptibles, los objetos exteriores se vuelven ideas en Berkeley, y estas últimas nos conducen al espíritu que las produce al percibirlas. Sin embargo, reconoció por fuerza que no todos los objetos que percibimos dependen siempre de nosotros. Hay algunos, inclusive, que no dependen en lo más mínimo. Los árboles están en el parque, es decir, quiéralo o no, me imagine yo o no, sea lo que fuere a su respecto. Si salgo a la luz del día y abro los ojos, no podré evitar verlos. Cuadernos de notas, 99. Pero este reconocimiento del hecho de que las ideas sensibles se imponen a nosotros por el momento, por el orden de su presentación, así como por su contenido cualitativo, lejos de refutarlo, lo convence de que hay que admitir la acción de otro espíritu que las produce, la del espíritu creador, cuya influencia sufren constantemente los espíritus creados. El inmaterialismo de Berkeley nos introduce, pues,
en un mundo intersubjetivo esencialmente espiritual, un mundo cuya realidad, constituida por las maneras de ser de las personas, corresponde a sus innumerables puntos de interferencia. Las demás almas, las demás voluntades se descubren por analogía con la experiencia de nuestro yo. No podemos representarnos otra inteligencia que no sea la nuestra más que como otro yo. Nos imaginamos a nosotros mismos agitados por tales pensamientos o tocados por tales o cuales sensaciones. Cuaderno de notas, 182. Aunque sea de esencia metafísica, el carácter experimental de la doctrina de Berkeley le confiere un gran interés psicológico. Experimental, en el sentido de una psicología introspectiva, que tiene como mira descubrir lo que Bergson llamará datos inmediatos de la conciencia. Es el caso, particularmente, del ensayo de una teoría nueva de la visión, 1709, en el que Berkeley, sobre la base de la experiencia más concreta, emprende la tarea de demostrar que la explicación geométrica es errónea y que lo visual, como lo representado en general, no existe más que en el espíritu, mientras que los ángulos y las líneas de los geómetras son productos de la abstracción. Sin embargo, es a esta realidad espacial así supuesta a la que los físicos atribuyen el poder de producir necesariamente en nosotros los estados de conciencia que constituyen nuestras representaciones visuales. Ahora bien, en virtud de su famoso principio, existir es percibir o ser percibido, Berkeley considera ilusoria la explicación de un hecho puramente mental por una realidad distinta del espíritu y exterior a él. Como el mundo existe solo en tanto es percibido, la visión es un hecho de conciencia que hay que explicar en términos de conciencia. Si en óptica podemos hacer un buen uso del cálculo por líneas y por ángulos, es en virtud de una relación contingente entre estados de conciencia, que ocasiona la percepción de la distancia, de la magnitud y de la situación de los objetos, y ángulos y líneas concebidos como generalizaciones de la experiencia. Pero la experiencia concreta es del todo directa. Los datos propios e inmediatos de la visión son únicamente la luz y los colores, con su diversidad de matices y de sombras, sus grados de distinción y de claridad, de vivacidad o de debilidad, sin ninguna noción de distancia. Esta última, al igual que el tamaño y la posición de los objetos, es percibida por el tacto y no por la vista, y por tanto no son datos inmediatos. Por otra parte, no hay nada en común entre la extensión visual y la extensión táctil, siendo la primera un dato inmediato de la vista y la segunda un dato inmediato del tacto. Por tanto, se puede afirmar que las sensaciones de la vista y las del tacto son radicalmente heterogéneas. Y sin embargo, no creemos percibir por la sola vista la distancia, el tamaño y la situación de los objetos. Berkeley da a lo que considera que es una ilusión una explicación puramente psicológica. Cuando hay ideas que coexisten constantemente, forman grupos inseparables hasta el punto en que llegamos a pensar que son intuiciones. En virtud de que reduce toda realidad a la actividad espiritual, Berkeley atribuye al alma, muy naturalmente, el poder causal de mover los cuerpos. Se aparta por ello de Malebranche, con el que está emparentado por otros aspectos de su pensamiento, que no reconocía este poder ni a las almas ni a los cuerpos. Contrariamente aún al pensador francés y a su teoría de la visión de las ideas en Dios, invita a los hombres a descifrar el lenguaje visible de la naturaleza, simbolismo querido por Dios, y que se expresa por las relaciones de sucesión y de analogía que la ciencia descubre entre los fenómenos. La teoría de Berkeley, que deja muchas dudas respecto de algunos problemas. ¿Qué es de los seres humanos? ¿Qué es de los seres no humanos en el mundo? ¿Cómo concebir la pluralidad de las conciencias en un espacio puramente espiritual? ¿De qué manera
¿De qué manera produce en nosotros las ideas sensibles el espíritu creador? Provoca nuestra admiración por el rigor de su pensamiento y la originalidad de su visión de las fuentes de la experiencia vivida. Indica con audacia la actividad del espíritu y su pensamiento occidental le debe. Y el pensamiento occidental le debe, en este aspecto, que prolonga en cierto sentido el cogito cartesiano, un impulso que lo conducirá a través de Hume a la revolución de Kant y al idealismo alemán.